Plantear esto como una dicotomía entre la intuición y la razón es un error, como bien dices. La parte que aún no podemos resolver es cómo hacer que los humanos actúen de manera razonable con los datos. Que estamos teniendo humanos cada vez menos inteligentes, con mayor cantidad de información, es terrible. No podemos tomar decisiones si tenemos demasiada data. No está sesgada la inteligencia artificial, no tiene emociones, no creo que las va a tener nunca. Y yo creo que los humanos son más humanos cuando usan la razón. ¿Qué es el éxito en una empresa? Mucha gente lo simplifica y dice, bueno, es que gané más plata este año, gano más plata este año, pero de repente en 3 años me voy a la quiebra. Hay tres cosas que me encantan en la vida. Una es el café, la segunda es los datos y la tercera es la comunidad que se forma alrededor de los datos. La siguiente persona a liderar panel es alguien a quien me precio de llamar amigo, pero entre sus muchos títulos tiene Chief Data Officer de la línea de microfinanzas de Credit Corp, de mi Banco Perú y de Colombia. También es director del MBA con enfoque en Business Analytics de Pacífico Business Schools. Ha sido fundador y past president de CDO Latam, conferencista internacional, novelista, columnista del diario Gestión, directivo en Banco Santander, Open Bank, Indra, Grupo El Comercio, Pacífico Seguros, Andy Bank, y lidera iniciativas de Data y Analytics por su cuenta. También es un genial Fury y va a liderar hoy un panel sobre Data Driven o Human Centric, el futuro del liderazgo de los CDOs, donde también están Luis Fernández Aguilar y Luis Felipe Calderón. Bienvenido, Fandro. Si sabía que Javi me iba a presentar así, hubiera traído a mi suegra, que suele decir que soy bueno para nada, ¿no? Pero bueno, hoy día estamos reunidos porque creemos en CDO Latam que una de las grandes tragedias de la sociedad actual es que se perdió ese arte tan fino que era el del debate, ¿correcto? Esa contraposición de ideas entre dos oponentes que con agudeza mental y mucha altura discutían dos ideas, ¿no? Contrapuestas, pero que al final lo que hacían era buscar la verdad. Eso, que ha sido una tragedia para la sociedad, también ha sido algo malo para las empresas. No sé si a ustedes les pasa que en muchas reuniones encontramos a gente que empieza a discutir para tener la razón y no para encontrar la verdad, ¿sí? Pues no, hoy día vamos a recuperar ese viejo arte del debate con dos verdaderos cracks que voy a presentar en algunos momentos, pero antes quiero usar unas pequeñas láminas introductorias para tratar de centrar el debate al que vamos a ir. Hoy día vamos a conversar acerca de esto, si la razón o la intuición es la que prima en las organizaciones data-driven. Hicimos esta pequeña encuesta entre los miembros del CDO Latam a saber cuál era nuestro rol principal. Correcto, y ganó por mayoría calificada. Nuestro principal objetivo es convertir a nuestras empresas en data-driven, ¿correcto? Pero, ¿qué es ser data-driven al final? Bueno, fuimos a los oráculos modernos, ¿no? Que son ahí a quienes les preguntamos ahora, y pues es fácil ver que hay un hilo conductor común entre todos, ¿no? Que es la toma de decisiones basadas en datos. Entonces, siendo esto core de lo que es nuestro principal objetivo, habría que hablar un poco de cómo toman las decisiones las organizaciones, que no son nada más y nada menos que un grupo de humanos. ¿Sí? Quiero introducir con esta frase, Dostoyevsky, además de haber escrito este fenomenal libro, nos dejó esta frase que resume muy bien una de las principales corrientes en cuanto a la toma de decisión, que es la racionalidad, ¿no? Y ahí tenemos el triunfo de la razón que comenzó en el siglo IV antes de Cristo con Platón, después evolucionó con Kant, que nos habló de la crítica de la razón pura, que nos dijo la forma de conocer la verdad es a través de la razón. Y llega a su culmen con Descartes, ¿sí? Descartes en el discurso del método nos dice que la única manera de conocer la verdad es con ese tetraedro que es evidencia, análisis, conclusión y verificación. Pero en 1948, en Bell Laboratories, que es una de las usinas del conocimiento que hemos tenido en el mundo, estuvo ese señor, Claude Shannon, ¿sí? Que escribió A Theoretical Method of the Communication, que fue la primera vez que se estableció de manera estructurada y sistémica la gestión de la información. Él acuñó el concepto bit y bit comunidad de medida de la información. Y en cuanto pudimos medir la información, pudimos empezar a gestionarla. Y ahí comenzó todo este rollo que nos da de comer ahora. A hombros de estos cuatro gigantes es que se ha creado
esta tradición racionalista de Occidente, cuya mejor metáfora la dijo Platón en sus diálogos con Fredo, y es esa alegoría de ahí, dos caballos, epistemikon, ¿sí?, que es el apetito, timoides, que es el coraje, conducidos, controlados por un auriga, ¿sí?, por un conductor de ese coche que es logisticón, la lógica. Y esa ha sido la tradición racionalista de todos los seres humanos. Tomamos decisiones, basadas en datos a través de la lógica, si es que lo hacemos bien. Iván ha contado una historia, y si Iván cuenta una historia, yo voy a contar dos esta vez, ¿sí? Y déjenme contarles estas pequeñas historias para introducir lo siguiente. Estos son unos huesos que se encontraron el año 2001 en la cima de los huesos, en Atapuerca, Burgos, España. Estos huesos pertenecen a una niña preneandertal de 12 años que tenía una malformación congénita, una malformación al nacer. Se llama sinostosis parietal temprana. ¿Qué pasó? Que mientras estaba en el vientre de su mano, se fusionaron el occipital y el parietal izquierdo, y cuando nace la niña, el cerebro empezó a crecer, pero su cráneo no acompañó el crecimiento. Eso le produjo una deformación, pero además de producirle una deformación, le originó un problema motor. Era una niña que estaba lisiada. Todas las especies, inclusive nuestros antepasados, lo que hacen cuando tienen una cría fallida es eliminarla, porque aplican una lógica, la lógica de la evolución. No tiene sentido invertir recursos en una cría fallida, porque no va a prosperar. Más aún, es importante eliminarla lo más rápido posible porque esos genes no pueden seguir perdurando. Solo hay una especie que no deja atrás al diferente, que lucha y da recursos por el diferente, que lo ayuda a sobrevivir. Benjamina vivió 12 años con esa malformación y fue cuidada por todos. Se le dio incluso más recursos que al resto, más cuidados. Fue contra toda lógica criada por todos, cuidada por todos. ¿Sí? Y el nombre que le ponen Benjamina, en hebreo significa la más querida, la preferida, la que se sienta a la derecha. Se dice que esta es la primera muestra de amor petrificada. Pero también es importante aquí que pasó algo que fue trascendente, y es que por primera vez se tiene evidencias que el ser humano, el Homo sapiens, no tomaba decisiones basadas solamente en la lógica, sino que los sentimientos empezaban a tener un accionar importantísimo en la toma de decisiones del ser humano. Para esto me van a disculpar los compañeros que están en virtual, pero necesito las dos manos porque soy un inútil. Si nosotros tomamos toda la información que está aquí, ¿sí?, entonces, el espectro radiomagnético, que es lo que nosotros miramos, lo que estamos escuchando, la temperatura incluso, pero también sumamos lo que no vemos, como por ejemplo la radiación cósmica, la frecuencia de los celulares. Tomamos toda esa información y la ponemos en esta hoja. La cantidad de información que nosotros podemos percibir es igual al 5%. Solo puede percibir el 5%, ¿no? A ver, vamos a decir que este es el 50%, esto sería más o menos el 25%, 12,5%. Acá tenemos más o menos el 6,25%. Esta es la cantidad de información que nosotros podemos percibir. Pero solamente como seres humanos, el 10% de la información que percibimos es de manera consciente. Solo el 10%. O sea, 50%, 25%, 12,5%. Les voy a regalar un 2,5%. De toda la información disponible, el ser humano solo puede percibir esto. Solo esto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el estatus natural del ser humano es la desinformación. Somos unos monos desinformados, por más Big Data que haya, por más Data Lakes que tengamos. Somos unos monos desinformados. Gracias, Rabin. Estas dos historias me llevan a lo siguiente, que quiero introducir con esta frase, desarmado en la cueva. Hay una corriente de pensamiento desde hace algún tiempo y de investigación científica que la estamos resumiendo en lo que se llama el intuicionismo, que habla de la fantasía racionalista. La primera persona que habló de esto fue un escocés, David Hume,
que habló de las limitaciones que tiene el razonamiento para entender el mundo. Dicen, razonando no podemos entender el mundo. Después estuvo el neurocientífico Antonio Damasio en su libro El error de Descartes, donde contaba el caso de unos pacientes suyos que habían tenido lesiones en la corteza prefrontal ventromedial, que es justo la que tenemos aquí atrás, que lo que hace es que las sensaciones y los sentimientos de las personas las lleva al mínimo. Las personas no pueden tener emociones cuando se lesionan esta parte. Pero lo más interesante de esto es que cuando las personas pierden las emociones, no pueden tomar decisiones o toman muy malas decisiones. Damasio encontró un enlace muy fuerte entre la visceralidad del ser humano y la calidad de la toma de decisiones. Noah Joel Harari, en su bestseller Homo Deus, presenta ingente evidencia con escáneres cerebrales donde las personas toman las decisiones antes de ser conscientes que las toman. Pueden recurrir al libro y verán ahí mucha evidencia. Y finalmente está Jonathan Haidt, este psicólogo social que trabajó intensamente sobre el tema de cómo estamos razonando los seres humanos y los valores en esto, y él describió una metáfora que es la del jinete y el elefante. Dice que nuestra mente está compuesta por un jinete, que es la lógica, que está montada sobre un elefante, que es la intuición, que son los sentimientos, ¿correcto? Pero dijo algo importante, que la evolución ha llevado a que este jinete esté al servicio del elefante. Lo que propugna y demuestra ahí es que la mayoría de las veces nosotros utilizamos la lógica para justificar las acciones o las decisiones de nuestro instinto. ¿Correcto? Esto es algo que está viniendo, es algo muy fuerte y son dos formas de ver las cosas. Yo no les voy a decir cuál es la correcta o no. En el CDO Latam del año pasado decía que de aquí a 4 años los CDOs íbamos a desaparecer. Ya no digo que los CDOs vamos a desaparecer, solamente digo que vamos a fracasar. Pero por lo menos seguimos en planilla, ¿no? Que ya es importante. ¿Sí? Vamos a fracasar porque si nuestro principal objetivo es convertir a nuestras empresas en data-driven, ¿sí? Que son empresas que toman sus decisiones basadas en datos, es importante que sepamos claramente cómo se toman las decisiones. Si al final el ser humano es un logicómano o es un intuinómano. Y para dilucidar esto es que hemos invitado hoy a dos verdaderos cracks como son Luis Fernández y Luis Felipe Calderón, a quien los invito al estrado, por favor. Luis y Luis Felipe han sido mi jefe y mi profesor antaño, ¿correcto? Y dos personas de las cuales he aprendido muchísimo. Y quería introducir el tema directamente con una pregunta que tengo preparada aquí, si me permiten. Vamos directo al tema. ¿El ser humano es intuitivo o racional? ¿O es un tema de grado? Luis Felipe. Ya, esa pregunta no tiene respuesta porque Porque estamos bien. está asumiendo que la función racional y la función intuitiva están separadas. Hubo una época maravillosa donde se creía que el hemisferio izquierdo de tu cerebro era digital y el hemisferio derecho era analítico, pero ahora ya se sabe que generalmente es así, pero hay cientos de millones de fibras que cruzan de uno al otro, se llama el cuerpo calloso, por lo tanto es absolutamente imposible saber quién manda a quién, como decía la vieja serie. Yo creo que es una cuestión de grado, ¿no? Y ahí me inspiró una opinión de Andy Group, ¿no? Que tal vez sepan que es el creador de los OKRs, OKR. Él decía de que hay que usar ambas, como las dos manos, algo así, ¿no? En la que la intuición podría identificar errores en la razón y viceversa. Entonces, me parece que hay que usar las dos según el caso. Quiero pasar a un punto que me interesa en lo personal. Dicen que vivimos en el mundo de la omnimedición, ¿no? Lo queremos medir todo. Los datos terminan siendo un puente entre la realidad y las personas, una forma de interpretar la realidad. El 98% de los señores que están sentados aquí quieren generar KPIs, quieren generar guarismos para representar la realidad en sus organizaciones. Mi pregunta es, ¿se puede medir todo lo importante o lo que no se puede medir no es importante? ¿Qué opinan ustedes? Para medir bien hay que ser conscientes que nada puede ser medido. Y eso no lo dijo un psicólogo como yo, sino lo dijo un físico. Werner Heisenberg, premio Nobel de Física 1932, se gana el premio Nobel de Física por demostrar que nada nunca va a poder ser medido. Todo lo que intentamos hacer es aproximar medidas y uno tiene que ser consciente de cuán inexacta es cada una.
Mientras sepamos que el mejor vendedor del mes no es el mejor vendedor del mes, sino es el mejor vendedor del mes según este sistema de medición que yo he inventado porque me da la gana medirlo así, y bajo otro sistema de medición, otro sería el mejor vendedor del mes. En ese momento la medición sirve para algo, si no, es un suicidio. Cuando aquí comenzamos a diferir con Luis Felipe como es usuario, me conozco hace tiempo con Luis Felipe y poco a poco nos hemos ido aproximando. ¿Ah? Y yo diría, en contrapartida, que todo puede ser medido de manera imprecisa. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay alguna diferencia, alguna bandera. Y es más, yo creo que es necesario intentar medir todo, porque justamente, y ahí uso un concepto que me iluminó desde la uni, ¿no? En la que el concepto de modelo, no una representación relevante, una simplificación relevante, ¿no? Bueno, más larga la definición es una representación de un aspecto de la realidad con un cierto propósito. Vivimos, aunque no querramos, en modelos. O sea, yo tengo un modelo de lo que es mi esposa, tengo más de 40 años con ella, pero no la conozco del todo como debe ser normal en todos los esposos, pero tengo una representación de cómo es ella, ¿no? Igual tuve otra cuando estuve por casarme. Igual tenemos una representación de la empresa, de un proceso, de una de las personas que trabajan con nosotros. Y los números, aunque no siempre pueden ser usados del todo de manera confiable, son hasta ahora la mejor manera de hacer modelos que otras alternativas, ¿no? Entonces hay que intentarlo, pero ser consciente de que podríamos fallar. Escuché una vez a Luis Felipe decir que el verdadero manager es no solamente el que sabe qué mide un KPI, sino qué no está midiendo el KPI, ¿no? Y que eso es fundamental para esto. Y continuando con el tema de la medición, de poder representar la realidad, se cuenta la historia en el periodo colonial en la India, pues hubo una infección de cobras. Hubieron muchísimas cobras y el gobierno empezó a pagar a los ciudadanos en la India por la cantidad de cobras que mataban. Y estos señores lo que hicieron empezaron a criar cobras en sus casas, ¿no? Cuando se dio cuenta el gobierno de esto, pues dejó de pagar y soltaron a la calle las cobras y hubieron más cobras, ¿no? Y tiene que ver un poco con este principio, ¿no? de Heinsberg. Pero la pregunta es, ¿se puede medir a los seres humanos? O sea, ¿es viable medir efectivamente a las personas? Y si es así, ¿qué limitaciones ven en esas mediciones? Bueno, también estoy seguro que voy a diferir con Felipe. Yo creo que sí se puede medir, pero ya dije muy preciso y no es un escape, sino que realmente no es que en absoluto puedas tú tener una impresión de alguien que tiene un mal desempeño o un buen desempeño. Justamente los KPIs, los OKRs, te permiten decir lo hizo o no lo hizo. Otro tema es el análisis detrás, ¿no? Yo no creo que en el ejemplo de las cobras fue un problema de medición, sino un problema de analizar las implicancias en el comportamiento humano, porque los indicadores condicionan el comportamiento. Pero es un tema diferente que haya habido un error de medición en este caso. En conclusión, sí se puede modelar el comportamiento humano, inclusive para cuestiones de formación y también para efectos de evaluación con las limitaciones que he comentado. Luis Felipe. Sí se puede medir precisamente lo que yo subjetivamente decido que quiero medir. Si yo creo que mejor vendedor es el que vende más cantidad, voy a estar generando lo que se llama un efecto perverso, que todos los vendedores van a dejar de hacer otras cosas porque saben que eso va a ser medido. Como en los cursos, si yo tomar examen, cosa que jamás hago, el alumno sabría que lo que tiene que hacer es memorizar. Y si él memoriza, yo le pongo 20 y él cree que ha aprendido y yo creo que he hecho un buen trabajo, todos felices y bien engañados. Exactamente lo mismo pasa con todas las mediciones que hacemos. Depende qué queremos supuestamente medir y eso es lo que vamos a obtener. Entramos a la parte de la toma de decisiones, ¿correcto? Y los seres humanos pueden llegar a tomar decisiones 100% basadas en datos, ¿sí? ¿O es una ilusión? Y si pudieran hacerlo, ¿qué limitaciones tiene estas mediciones? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? El principal problema es que en la computadora nunca hay información ni nada que se le parezca. Hay datos, hay impulsos. Es un humano el que les ha dado forma, es otro humano el que ha recolectado la supuesta data y la ha metido a la computadora y es otro humano el que mira eso y lo interpreta y lo usa para algo. Entonces, tomar decisiones a partir de datos, para mí no tiene ningún sentido la frase. Somos humanos dándole sentido a datos. Esos datos sí debieran ser los mejores posibles, por supuesto, pero yo les doy sentido según mis creencias, mis principios, mis valores, mis distorsiones, etcétera, y según eso los uso. Si eso me lleva al éxito, me da la fantasía que he hecho un buen trabajo con los datos, pero eso no es verdad.
¿Saben ustedes que Intel está yéndose abajo? ¿Saben que Volkswagen se está yendo abajo? ¿Lo saben? ¿Quién de ustedes usó BlackBerry alguna vez? Yo era fanático. En el momento cúspide de BlackBerry, ¿alguien soñaba que se podía caer? Y yo estoy seguro que la gente que manejó BlackBerry, la que maneja Intel, la que maneja Volkswagen, son gente muy racional, que tiene mucha gente como ustedes trabajando en sus computadoras y dándole datos muy ciertos. Pero hay demasiadas variables que no podemos controlar y que no están dentro de la computadora. Y que quizás los datos nos dan la falsa seguridad de que lo estamos viendo todo. Ese es el peor peligro, creer que estamos midiendo realmente algo. Yo pienso que no se va a poder tomar información totalmente en base a datos, pero también quiero hacer el paréntesis de que por ahora, para fines prácticos, información y datos lo consideramos como un solo concepto, aunque sabemos que información son datos en cierto contexto procesado, ¿no? Y por ahora también estoy dejando de lado la definición o la descripción de lo que es conocimiento, ¿no? Que mi definición es información accionable en un cierto contexto. Y llegando al tema empresarial, como dijo Luis Felipe, para tener éxito, ¿no? Entonces creo que ahí lo que importa es esa noción de que todo debe tener una finalidad. Y en una empresa ya casi está marcado el tema de la meta, ¿no? Goldra decía generar valor, pero generar dinero, ya en el caso de él, ahora generar valor es más amplio, ¿no? Entonces, en una empresa que no es un sistema biológico, no es físico, y yo no considero que existe la verdad, pero sí existe lo que es útil. Lo que es útil es lo que aporta valor al bottom line, se dijo, pero también antes de eso a los que van a lograr que ese bottom line sea fructífero. Y de ese punto de vista, que tengo una finalidad y que contra ello me debo medir, yo veo que sí es útil buscar la verdad puntual y estratégica en los datos, ¿no? Y en la razón, ¿no? Sí creo en que la razón nos puede facilitar llegar a la verdad. Por el otro lado, la intuición podría estar sesgada, ¿no? Justamente por emociones, por sesgos cognitivos, y por ello es que hay que mirarla con cuidado. Ahora, ojo, no que descarto, ¿ah? Pero bueno, eso ya se lo dejo para Felipe. Vivimos en el tiempo del Big Data, de los grandes volúmenes de información. ¿La abundancia de datos mejora realmente la calidad de nuestras decisiones, Luis? Bueno, las preguntas que has hecho son bien complejas, te cuento, ya me sorprendió, pero esta acá realmente no es tanto. Me parece que, parece que puede ser entendible por todos que cantidad nunca es un factor relevante, ¿no? Justamente lo que importaría es decir data relevante y nuevamente a una cierta finalidad. Para ciertos propósitos puede no ser útil, como dije, si por ello relevante cierta información. Entonces, lo ideal no es tener mucha data, sino que tu estrategia de negocios te lleve a una estrategia de estructurar datos y que en consecuencia no acumules más que lo que te serviría. Ahora, el riesgo es de que la estrategia cambie y te quedes en offside, ¿no? No hayas acumulado los golden data que un expositor comentó. Y ahí tienes que ir a niveles muy profundos, ¿no? Para poder saber, digamos, a nivel muy genérico, ¿no? Lo que puede ocurrir en tu sector para que sepas que tu estrategia podría cambiar en consecuencia. La data que has venido acumulando podría no serte útil. Pero siempre tendrás que no ver la cantidad de data, sino la data relevante para tu estrategia o tus propósitos. Yo creo que el problema principal es cada vez tener más data, tener cada vez más inteligencia, estas comillas, no es inteligencia artificial, así le llaman nada más, con más estupidez natural de la gente. Si ustedes creen que esa es la tendencia, yo soy baby boomer, ya estoy al borde de la jubilación, yo sí creo que esta generación se está deteriorando, ya hay algunos neurólogos que han hecho pruebas al respecto y dicen que esta generación es menos inteligente que sus padres. Entonces, si yo creo que estamos teniendo humanos cada vez menos inteligentes con mayor cantidad de información, es terrible. La abundancia de data es angustiante, es abrumadora. No podemos tomar decisiones si tenemos demasiada data. Y si a eso le agregamos que estamos subdesarrollando el criterio porque confiamos que todo lo va a hacer la inteligencia artificial, por suerte no va a estar vivo cuando eso suceda y venga HAL 9000. ¿Quiénes conocen a HAL 9000? Levanten la mano. ¿Alguien? Odisea del Espacio 2001. Ya, no falta mucho para eso. Cuídense, gente. Se dice que la intuición es la estructuración de un conocimiento que no tenemos, ¿no? A más experiencia, más intuición, porque vamos acumulando en nuestro histórico más datos. Entonces, la gente con más experiencia, Luis Felipe, apela más a la intuición. Y si es ahí,
esa gente termina siendo un peligro cuando empiezan a haber datos disruptivos, datos que él no tiene en su historia. Sí, no. La experiencia es buena y es mala y todo lo contrario. La experiencia nos permite tomar atajos, heurísticos se le llama, que nos permite entender rápidamente cosas que un chibolo no va a poder entender rápidamente. Pero a su vez, siendo muy bueno, es muy malo porque nos fija en patrones pasados. Entonces, ¿un chibolo es mejor que un viejo es mejor que un chibolo? Ninguna. Lo ideal sería en los equipos tener la combinación de gente con mucha experiencia y mucha experiencia en ese negocio con chibolos que vienen con la mente limpia y ven cosas que los viejos no vemos. Y escuchar a ambos por igual, ¿no? Darle peso a ambos por igual. No fubilarnos a todos así, ¿no? O no decirle, tú eres practicante, no hablas. ¿Sí? Luis, ¿tú cómo lo ves? Porque efectivamente a través de mis años que deben ser evidentes, que creo que tenemos la misma edad que doy Felipe por ahí, hacen ver de que he ido acumulando experiencia. Y creo que depende un poco de características personales, pero en mi caso he aprendido a ser más adaptativo. O sea, he aprendido que lo que sé puede ser irrelevante en este momento. Esa actitud me hace que no confíe mucho en mi intuición, sino que uso la razón, pero al mismo tiempo sé que podría no tener la suficiente información. Pareció lo que una vez di una frase, ¿no? Que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Bueno, sé que la mayor parte de premios Nobel en cierto momento fueron considerados creyentes y hay muchos científicos que lo son, entonces puede ser, ¿no? Que tenga sentido. Ahora último, conversábamos con Sandro en que los chicos de 20 años o las chicas de 20 años, yo tengo hijos por ese lado y también mayores, están como en un camino contracíclico de sus hermanos mayores de 30 o 40, en diferentes ámbitos, ¿ah? Por ejemplo, mi hija de 30 y pico demoró en casarse, en cambio mi hija de 20 y pico veo que con su generación se casan más temprano, entre varias cosas más, ¿ah? Entonces, esas diferencias que pueden darse tienen que ver con el famoso punto medio. Así que yo en una reunión vería más que la experiencia o el tener el cerebro en cero, las actitudes que tienen. Uno asocia también su sesgo, ¿no? O sea, alguien experimentado es rígido de repente y alguien joven es innovador. Pero yo conozco a mucha gente mayor que es innovador y mucha gente joven que es conservadora y cuidadosa, ¿no? Entonces, al final me parece que no depende tanto únicamente de la experiencia, sino de características más personales. Claro que la tendencia es que ocurre eso, ¿no? Para los que son extranjeros, nosotros teníamos un célebre jugador que se llamaba Hugo Sotil, el famoso Cholo Sotil, ¿no? Es que era un tipo que de repente metía un golazo y lo entrevistaban y le dicen, Cholo, ¿cómo lo hiciste, no? Y él decía, bueno, la jugada salió. Y él después declaraba que no sabía cómo hacía los goles, ¿sí? Que simplemente le salían. Era su intuición trabajando. La intuición es un conocimiento que no sabemos que tenemos, pero que opera y que normalmente opera bien. Ahora pasa un poco con la inteligencia artificial, que es un conocimiento que no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo llega a lo que llega, pero nos hace sugerencias. La pregunta es, al final, para efectos prácticos, ¿la inteligencia artificial empieza a comportarse como nuestra intuición? ¿Podría reemplazar a nuestra intuición, Luis Felipe? No lo creo. No sé mucho de inteligencia artificial, no he querido informarme todavía porque está en demasiada moda. Cuando ahora está en demasiada moda es mejor no hacerle caso hasta que se decante un poquito lo de relevante que tiene. Por lo poco que he entendido, solo son los mismos procedimientos matemáticos antiguos, solo que 1.000.000 de veces más rápido con 1.000.000 de veces más información. Hasta ahí entiendo, nada más. El problema es que eso no se parece en nada al cerebro humano, ni a la razón humana, ni a la intuición humana. El problema es que si yo quisiera hacer un riñón artificial, pero no tengo la menor idea que es un riñón, dudo que algún día pudiera hacer algún riñón artificial. Los informáticos que le han llamado inteligencia artificial a eso, no solo no saben, sino que no les interesa saber qué es la inteligencia humana. Ellos con inteligencia artificial no están modelando inteligencia humana, no están pretendiendo hacer lo que hace el cerebro humano. El humano, tú ya aludiste a Antonio Damasio, actúa, toma decisiones, optimiza decisiones porque está tratando de sobrevivir, está tratando de hacerse bien, porque teme morir. Estoy evitando morirme, estoy optimizando mi vida. Eso es lo que Hal 9000 sí tenía. Anótenlo, tienen que ver esa película. Hal empezó a tomar decisiones. El día que yo vea una computadora con inteligencia artificial que empieza a asesinarnos a nosotros, ese día le voy a creer que es inteligencia artificial y ese día me voy a alegrar de que estemos todos muertos.
Bueno, entonces, fuera de bromas, el problema está que eso no es inteligencia, es solo un nombre comercial para vender y está muy bien. Es una excelente herramienta, pero no es inteligencia, no se parece a nosotros, no está generando intuición. Que yo no sepa los millones de interacciones que hay ahí adentro, no significa que está como un humano cuando está mirando al cielo y de pronto sale con alguna genialidad. Nosotros somos altamente falibles, altamente subjetivos. La suma de eso que somos, nuestra necesidad de sobrevivir, ser falibles, tener pasiones, tener sesgos, más tener razón, es la suma de todo eso es lo que somos. La computadora con inteligencia artificial está acercándose a eso, está simulando eso. Yo no lo creo. De repente ustedes que saben más del tema puedan decirme si de verdad están simulando eso. Yo no lo creo. Luis, ¿cómo lo ves tú? Sí, concuerdo en que la definición de inteligencia que se está utilizando no es la adecuada. Sin embargo, viendo la pregunta, no creo que sea la intuición, como dice Luis Felipe, porque no la veamos, no es que la única característica para decir que es intuición lo que no se ve o es conocimiento que no se ve. Yo creo que más bien al revés, creo que la inteligencia artificial, usemos ese nombre por ahora, es la razón, más bien, es un apoyo a la razón, porque justamente opera en base a lógica pura, ¿no? Datos, lógica y algoritmos, entonces nos ayuda más bien a de repente dejar a un costado nuestra razón por un momento y me ha resultado como preguntarle cosas y me pareció lógicos, pero siempre con la alerta de que de vez en cuando alucina o dice cualquier pachotada, como decimos. Entonces, yo no creo que sea la intuición, creo que más bien la inteligencia artificial es la razón. ¿La IA entonces sería más justa que los humanos al tomar decisiones, Luis? Empezaste con filosofía y me pareció buenísimo, es Mm. algo que falta en este mundo, porque ahora corre y corre, ¿no? La gente tiende a ser muy superficial y muy rápida. Y el tema más profundo, digamos, de lo que puede tratarse, según lo que yo entiendo, pero ya tal vez un modo de enfocarlo es la justicia como equidad, ¿no? La justicia como distribución, digamos, racional, ¿no? Y en ese punto de vista, sí, ¿no? O sea, no está sesgada la inteligencia artificial, justamente no tiene emociones, no creo que las va a tener nunca, tampoco tiene ningún tipo de sesgos cognitivos, entonces va a decir en base a data. El problema está quién alimenta la data, ¿no? Y qué le dan como data, ¿no? Y hace poco hubo, ¿saben?, una noticia en la que Alexa, cuando le preguntaban sobre Trump, decía que no puede dar opiniones políticas, y cuando le preguntaban de su rival, decía que es una excelente candidata, ¿no? Entonces, ya corrigieron eso, ¿saben, no? Y yo he percibido sesgos intelectuales o culturales en ChatGPT también. Entonces, no puedes confiar en que va a ser justa si detrás le han puesto información que tiene un sesgo. Pero en el supuesto que la información no esté sesgada, sí tomaría decisiones más justas. Sí, sí es puramente racional y va a buscar la equidad. ¿Y eso sería mejores decisiones para las empresas? ¿Tendrían mejor calidad esas decisiones, aún siendo justas? Nuevamente, lo mejor, según como definido, es lo que aporta valor, ¿no? A lo que aporta la finalidad, la estrategia, en fin. Y efectivamente, si es que las decisiones van a ser justas, habría que ver si la justicia está vinculada con la finalidad, ¿no? Si la estrategia de la compañía busca la justicia. En el caso de las personas, hasta lo que he visto en las compañías, ¿no? Las áreas de RH, hasta por conveniencia, digamos, en las empresas que puedan ser menos éticas, saben que le conviene tener a la gente a favor, así que va a atender a la justicia, pero es por un medio utilitarista, ¿no? Vale. ¿Puede la dependencia excesiva de la racionalidad obstaculizar la creatividad, Luis Felipe? Tendría que asumir que hay un ser humano que puede creer solo en su racionalidad y excluir todo lo demás. Y eso no existe. Creer que uno es racional es una fantasía cultural que nos la han enseñado ciertos filósofos, porque nos dijeron que eso era lo óptimo. Pero el cerebro no funciona así. El cerebro mezcla todo. Incluso esas personas que se creen racionales son pulsiones mucho más primitivas las que guían su racionalidad. Tú ya lo contaste con el ejemplo del elefante y su jinete. No hay forma de que seamos racionales, no hay forma de que uno pueda separar racionalidad de emocionalidad, de intuición. Es todo mezclado. Hasta ahora, hasta donde yo sé, la neurología no ha podido separar dónde están las neuronas que procesan racionalmente y si están, cómo las separamos de las emocionales. Damasio, uno de sus grandes aportes era que encontró que cuando la persona está sometida a mucha presión, mucho estrés, mucha amenaza, los núcleos basales que están en el centro del cerebro, donde están los instintos,
toman el control de la corteza. Y en general, tú ya lo dijiste también, la inteligencia humana está al servicio de racionalizar nuestras pulsiones. Y ese es el gran problema, y creo que la inteligencia artificial tendría que tratar de simular eso para que pudiera parecerse a la inteligencia humana. Dudo que lo quieran hacer y dudo que lo logren además. Muy interesante el debate, Sandro. Y tengo varias preguntas y algunos comentarios porque está muy, muy bonito esto. En primer lugar, preguntarte, ¿por qué plantear el debate en términos de razón versus intuición? O sea, ¿por qué no darle la vuelta y preguntar cómo combinar ambas, ¿no? Tal vez cambiar la pregunta podría cambiar el diálogo y podría cambiar las respuestas, ¿no? Personalmente pienso que no hay necesariamente una oposición entre ambas corrientes, ¿no? Y para eso me voy un poquito al comentario sobre Heisenberg que se citó y sobre el tema de medición, ¿no? Este teorema te dice el sesgo que tengas en la medición de la posición multiplicado por el sesgo que tengas en la medición de la velocidad está acotado inferiormente por 8pi. Entonces, Heisenberg primero está partiendo, asumiendo de que hay una verdad. Y él dice, yo te voy a decir que partiendo de la premisa de que hay una verdad, el error que tú puedes conseguir a esa verdad como mínimo va a ser 8pi, pero nunca vas a poder medir la verdad con menos sesgo. Pero él no te dice, no hay la verdad, él no te dice, no puedes medir, ¿no? En segundo lugar, él te dice, tienes un trade-off, o mides posición o mides velocidad, pero al medir ese trade-off, creo que entra el humano donde dice, o yo elijo medir posición o elijo medir velocidad. Y creo que es con los KPIs muy similar, ¿no? Yo creo que los KPIs no van a poder medir la realidad en todo y creo que lo que nos plantea es un trade-off y justamente esa es la tarea de nosotros, decidir hacia dónde me quiero orientar. Me voy a reservar los últimos minutos de la presentación para contestarte, para no ser spoiler, si te parece, pero me parece muy acertado lo que querías decir. ¿Hay alguna otra pregunta allá? Más bien, gracias por el debate, es súper interesante. Ahora, lo que yo recuerdo de psicología en su momento, que yo estudié psicología de pregrado, es que el comportamiento humano se basaba por tres, que ustedes más o menos lo han mencionado, ¿no? La cognición, la emoción y la motivación. Ahí la motivación la dejaron ahí, donde regulas tu acción, sientes, piensas, ¿no? Pero dice que todo está amarrado. Entonces, bajo este supuesto donde está el equipo de datos y están los equipos de analítica que proveen de información hacia las áreas de negocio para como tomar decisiones, donde ellos se modelan por este, digamos, trinomio que acabo de mencionar versus el negocio que tú le muestras datos y puede ser que algunos datos no les simpaticen tanto, entonces te digan, y me imagino les ha pasado a todos ustedes, tus datos están mal. Anda, revisa tu data para ver si está bien, porque se le gatilla algo, ¿no? Que hace que no quieran tomar la decisión. ¿Qué pasa y cómo lo verían ustedes cuando tú le entregas información a un área de negocio que justamente está en desacuerdo con sus propios sesgos mentales y que hace y que al toque te dice está mal o no quiere tomar la decisión? No existe información externa, la información es un constructo de cada persona. Si tú vas a un área y le dices, esta es la data que he recibido, y eso atenta en contra de su logro de objetivos, por tanto atenta contra sus bonos, por tanto atenta contra su ascenso, te va a decir que esa data está mal. Quien construye esa información tiene sus propias creencias, sesgos, intereses, quien la recibe también. El gerente, si esa data le sirve a él para su propósito, que es ganar sus comisiones, sus bonos, sus ascensos, le va a parecer que está muy bien. El problema es que no hay valor absoluto en la empresa. ¿Qué es el éxito en una empresa? Mucha gente lo simplifica y dice, bueno, es que gané más plata este año. Gano más plata este año, pero de repente en 3 años me voy a la quiebra. Ya puse el ejemplo de BlackBerry, lo que está pasando con Intel, lo que está pasando con Volkswagen. Entonces, ¿qué es información útil? Es la que para mí es útil ahora. Y eso es absolutamente subjetivo. Y el de informática no es más objetivo que yo. Él lo hace según sus propios intereses también. Genial. Y esto da la pregunta, y se la quiero hacer a Luis, complementando lo que dice Luis Felipe, es, ya, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros que somos gente de data, que ya sabemos que entre los datos y lo que interioriza la persona, pues están los sentimientos, está el ego, están las sensaciones, los temores? ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestras organizaciones sean más data-driven, para que puedan digerir mejor estos datos? Bueno, creo que también la pregunta ya tiene una implicancia. Yo no creo que sea bueno que sean data driven necesariamente. Quería tomar lo que Luis Felipe comentaba, ¿no?
y recordando un libro, cuando conocí a Luis Felipe hace unos años me regaló un libro, ¿te acuerdas? Su libro se llamaba Todos los humanos son iguales, creo algo así, pero algunos humanos son más iguales que otros. O siempre haciendo romper un poco lo que uno está esperando. Y yo creo que los humanos son más humanos cuando usan la razón. Yo creo que no es la norma y creo que por más de que estamos en una sociedad en la que los datos tienen tanta predominancia, sí creo que está ocurriendo más lo que dice Luis Felipe, que la gente toma decisiones no en búsqueda de la verdad, lo cual se aproxima al bien, que es otro tema filosófico, ¿no? Yo pienso que esa es la tendencia cada vez más, la gente es utilitarista, no todos, pero creo que la gente que ha logrado superar digamos, ese egocentrismo, ¿no? De decir, mis bonos, yo voy a salir mal si decido con esta data, no es en la que creo que podría hacer de ese mundo mejor de lo que estamos notando. Entonces, yo creo que más que data driven, por un momento quisiera soñar de que tendemos a hacer empresas un poco más humanas en busca de bien, la verdad. Yo sé que esto suena medio filosófico, y de repente medio iluso, ¿no? Pero regresando al tema de cómo hacer que sean data driven, ya es un tema más técnico, ¿no? Ya es un tema de cómo enseñar a pensar a la gente en la data, pero buscando la verdad, diría, simple. Genial. Muy rápido para terminar, respuesta corta si la tienen a mano nada más. ¿Y cuál ha sido el peor o el mejor KPI que han encontrado en su carrera? ¿Se acuerdan de alguno así que sea malísimo o muy bueno? El 90% de las empresas peruanas, sobre todo las medianas y pequeñas, usa la venta en soles o en dólares como el único criterio de éxito de todo. Y ese es el peor indicador. Hasta ahí el premio Nobel Daniel Kahneman, un psicólogo con premio Nobel en economía, dice que el humano prefiere la información imperfecta, mala, pero que sea clara y fácil de entender. Y eso es lo que hacemos casi todos. Así es. Luis, tú. Sí, yo recuerdo un indicador que llevó al despido a un gerente inteligente de una compañía, parte de una corporación importante financiera. Pero el problema, si bien el indicador era tasa de interés, no era el indicador en sí, sino el conjunto de indicadores que deberían haber representado el comportamiento de los ejecutivos comerciales. Él se enfocó demasiado en ese indicador. Y bueno, dicen, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Aumentó la tasa de interés y ustedes que conocen mucho del tema sabrán que pues se redujo a la cartera, ¿no? Aumentó la morosidad, ¿no? Y es porque le faltó medir justamente atributos como morosidad o tamaño de cartera, en fin. Genial, hemos llegado al final de esta presentación. Aquí voy a intentar contestarte. Plantear eso como una dicotomía entre la intuición y la razón es un error, como bien dices. Lo hicimos para fines de que se pueda enriquecer el debate, pero el mensaje principal y por qué desde CDO Latam hemos traído este tema aquí es, miren, el tema del bit, del byte, de la plataforma, de la tecnología, eso ya está resuelto. Eso ya lo tenemos ganado. Eso es cuestión de plata y de tiempo y de saber ejecutar proyectos. La parte que aún no podemos resolver es cómo hacer que los humanos actúen de manera razonable con los datos. Nos hemos atracado ahí. Ahí está el próximo campo de batalla que vamos a tener todos los CDOs si no queremos fracasar de aquí a 3 años, como es típico que lo diga. Muchas gracias, señores, por su tiempo. Un aplauso para los señores. Muchas gracias a ustedes.